Esta historia comienza en tierras de Zaragoza, concretamente en las afueras de un pequeño pueblo de poco más de 1000 habitantes. Tres personas caminan por tierras regadas por el río Aguas Vivas, que no se encuentran lejos de allí. Es una noche de verano, cálida, pero agradable gracias a que es pasada la medianoche. Marcos y sus dos hijas de 18 años caminan juntos y con la ayuda de las linternas de sus móviles en dirección a un objetivo claro, un antiguo edificio abandonado. Están pisando terreno donde vecinos y hermanos libraron una cruenta batalla. Los vestigios que van a visitar dan buena fe de ello, y no es el único. Todo un pueblo yace, como congelado en el tiempo, para nuestro recuerdo del horror pasado. No cabe duda, estamos en Belchite Viejo, sobre los restos de la batalla de Belchite. Todos tenemos algún amigo o familiar que ha tenido una experiencia paranormal. Crea o no en ellas. Muchas veces, nosotros mismos las hemos experimentado. Estas son algunas de ellas. Te puede ocurrir en cualquier vivienda, en cualquier barrio, en cualquier ciudad. El misterio no entiende de lugares predilectos. Si quieres compartir tu experiencia, recopilamos y subimos en vídeo todo tipo de testimonio paranormal. Para asegurar el anonimato, cambiamos el género de sus protagonistas, la edad y los nombres. Solo tienes que escribirnos a esta dirección de email. Bienvenidos al canal Butifighter. Estos son testimonios paranormales. Pero vamos a retroceder en el tiempo un par de horas, antes de regresar a esta estampa de las tres siluetas caminando en la semioscuridad, pasada la medianoche. Como cada año, Marcos realiza, junto a sus hijas, un recorrido diurno y nocturno por la población de Belchite Viejo. Las visitas guiadas, con explicación, son facilitadas por guías de Belchite Turismo, descendientes de los propios vecinos que habitaron la población. Os recomiendo a todos ir alguna vez en la vida a un sitio como Belchite Viejo. Era el año 2019 y un viejo amigo de Marcos les enseñaba y explicaba el pueblo viejo de Belchite a sus tres visitantes especiales, más o menos sobre las 10 de la noche. Provisto el guía de una linterna de nueva adquisición, la noche ya parecía avisar de que no sería una noche cualquiera. Mientras visitaban la iglesia de San Martín, el grupo de 4 personas se encontraba delante de la pila bautismal, escondida bajo la pequeña cúpula de angelitos que recortaba el cielo y las estrellas. Algo que no mucha gente sabe es que, debajo de esta ubicación precisa, hay catacumbas, comentaba el guía. Un osario está dispuesto bajo tierra con esqueletos y cuerpos momificados por el paso del tiempo. Para Marcos, esa zona le daba muy mal rollo, cosa extraña en él, al estar acostumbrado a pisar historia de nuestro país. De repente, la linterna dejó de funcionar. No estarás gastándonos una broma de quedarnos sin linterna en un lugar así, ¿verdad? Replicaba Marcos a su amigo, con tono de broma. ¿Qué va, Marcos, si la linterna es nueva? ¿Cómo las pilas que lleva? Respondió su amigo el guía. Sin darle mayor importancia, el guía sacó su vieja linterna que, por suerte, llevaba también consigo por si acaso. El recorrido nocturno continuó por el exterior del pueblo derruido, solo enturbiado por algo extraño que las hermanas pudieron detectar. Para incomprensión de Marcos, sus hijas se apartaban del guía y de él para alejarse en la distancia. Algo parecía llamarles mucho la atención. Realizando fotos tanto alrededor como de su padre y del guía, las hermanas fueron inmortalizando aquel esperpéntico lugar, sacudido por el dios de la guerra. Al terminar la ruta nocturna, aún sin saber bien por qué, se le ocurrió a Marcos hacer una visita a los restos derruidos de una construcción cuya identidad y ubicación preservaré para, debido al estado del edificio, no haya riesgo de que nadie sienta atracción en ir
y poder sufrir riesgo de derrumbe. Como su localización se hallaba fuera del recinto de Belchite Viejo, padre e hijas condujeron un pequeño tramo y aparcaron muy cerca de las ruinas. Retomando el origen de la historia, padre e hijas se encontraban caminando con dirección a un viejo edificio. Varios impactos de mortero y múltiples disparos de bala han hecho cicatriz en sus gruesos muros. Las hijas de Marcos, Marta y Andrea, conocían de sobra la historia que redescubrían cada verano, pues su padre era un apasionado de la historia, y más de la guerra civil. Además, era recreador histórico de esta guerra y coleccionaba objetos desde los 13 años. Pero para poner en contexto a quien no conoce este acontecimiento histórico, os pondré en situación brevemente. Desde el inicio de la Guerra Civil Española, Aragón había quedado dividido en un frente de unos 600 kilómetros de norte a sur, quedando la mitad oriental de Aragón en manos de los republicanos y la mitad occidental en manos del ejército sublevado. No obstante, las tres capitales de provincia, que son Huesca, Zaragoza y Teruel, estaban en la zona controlada por el ejército golpista, mientras el ejército republicano no tenía el control de ninguna urbe de envergadura en Aragón. Ante esta situación, después de fracasar en su intento de tomar Huesca, el Frente Republicano Aragonés intentó apoderarse de Zaragoza, con los objetivos de arrebatar una gran ciudad al ejército franquista, obligar a los sublevados a concentrar sus fuerzas en Aragón y distraer a estos de su meta del momento, que era Asturias y Santander. Para este ataque relámpago, las instrucciones estaban claras: avanzar y rodear los nudos de resistencia, que ya serían reducidos después. En este contexto, Belchite era insignificante. No lo era, sin embargo, en la planificación defensiva del ejército franquista, que con un ancho frente y pocos efectivos había decidido organizar un rosario de sólidos núcleos de resistencia, entre ellos Belchite, en cuyos alrededores se hallaban desplegados unos 2000 defensores. Desde el punto de vista de un soldado nacional en Belchite, los primeros días de la ofensiva apenas pasó nada. En el horizonte tronaba la artillería y la aviación gubernamental sobrevolaba la región, aunque lo más preocupante eran las largas columnas de tropas que avanzaban por el norte y el oeste del pueblo. Luego, jornada a jornada, el teniente coronel Enrique San Martín pudo ver cómo se cerraba el cerco en torno a su posición, hasta que el 27 de agosto comenzó la batalla que no debía ser. Los sitiadores republicanos fueron haciendo más pequeño el cerco, descendiendo al santuario del Puello, tomando la posición defensiva del Saso y avanzando por los olivares. Cayó el Calvario, la Estación, la Cota 491 y también las Heras. Al anochecer del día 31, solo quedaban fuera del pueblo los defensores del seminario. Para entonces, la actitud de la República había cambiado. Fracasado el intento de tomar Zaragoza, hacía falta un triunfo que justificara la sangre derramada, y ese triunfo iba a ser Belchite. Resumiendo mucho, comenzó una batalla donde los explosivos, bayonetas y cuchillos se convirtieron en las armas básicas. Se combatió en cada calle, y las ruinas del lugar quedaron desplegadas por doquier hasta la toma total del pueblo. No obstante, y antes de acabar la guerra, el pueblo volvió a caer en manos de los sublevados, dejando un total de 5000 muertos entre soldados y civiles. Pues bien, Marcos sabía mucho del tema y les explicaba a sus hijas que visitarían un sitio donde, en la guerra civil, hubo combates muy encarnizados. Con la intención de grabar psicofonías por primera vez, padre e hija se toparon de lleno con la gigante mole oscura que quedaba recortada bajo un cielo despejado de nubes y repleto de estrellas. El gigantesco edificio imponía, pero los tres se sentían seguros yendo juntos y teniendo mucho cuidado por dónde debían o no internarse entre los cascotes y ruinas. Parece muy derruido todo, papá, comentó Marta ante la destrucción que le rodeaba.
La guerra más cruel y los estragos del tiempo son los culpables de que un lugar que albergaba mucha vida antes de la contienda haya acabado así. Venga, elegid 2 sitios, libres de peligro de derrumbe, y colocamos las grabadoras, a ver qué podemos grabar. Es entonces cuando los 3 buscaron con la vista 2 buenos emplazamientos donde dejar las grabadoras. Dentro de la cámara principal del edificio, eligieron situar una de ellas al fondo a la izquierda, bajo el último arco. La segunda grabadora sería situada a 5 metros de distancia de la primera. Pusieron a grabar ambos dispositivos y se alejaron lo suficiente para no interferir con la contaminación sonora, colocándose en la pared de la derecha, en el último arco y el anterior. Y así quedaron los 3, en la gran estancia del gran edificio, bajo una bóveda estrellada sobre sus cabezas. Estando lejos y a la vez con perspectiva visual de dónde estaban grabando el sonido ambiente, quedaban tranquilos de que ningún gracioso pudiera entrar a las ruinas y robarles los móviles que hacían la función de grabadoras. Habían acordado permanecer en absoluto silencio y sin moverse unos 5 minutos, por lo que esperaron sentados sobre las piedras del suelo. Sin embargo, la noche no iba a ser como esperaban. En el silencio de la noche, y pasado alrededor de 1 minuto de grabación, empezaron a escuchar un bullicio de gente al otro lado del muro, como si por fuera del edificio hubiera llegado un grupo de personas para su sorpresa. A Marcos le parecía extraño, pues no habían oído llegar a ningún coche, y eso era prácticamente imposible. El terreno era completamente de tierra, y cualquier pisada se hubiera oído en el silencio nocturno. Con el fin de avisar de que estaban en el interior del edificio de ruido, Marcos acertó a encender una de las linternas y enfocarla hacia la puerta, para que nadie del grupo de personas que debía situarse fuera se asustara de toparse con personas en el interior si hacían ademán de entrar. No obstante, el bullicio se hizo más fuerte, y Marta y Andrea comenzaron a molestarse un poco por la situación. Su padre, Marcos, no entendía nada, pero no le daba buenas sensaciones a aquello que estaba sucediendo. Era un bullicio que iba subiendo de tono, un bullicio normal al otro lado del muro, atestigua Marcos. Por algún motivo, era una sensación mala, desagradable, una mala vibración. No se entendía nada, pero eran claramente personas, hombres. Pasaron unos minutos muy largos, o al menos así les pareció a ellos, pero al comprobar que nadie entraba y que el bullicio seguía, Marcos decidió terminar con las grabaciones, pues, enojado, sentía que les habían fastidiado la investigación a sus hijas y a él. Acercándose a los móviles y deteniendo la grabación, sucedió algo extraño. Papá, ¿te has dado cuenta que ya no se oye? Preguntó Andrea. Al finalizar el experimento psicofónico, el bullicio, que había invadido aquel lugar desde hacía minutos, desapareció al instante como por obra de magia. La sensación era como si el numeroso grupo de personas que debía haber en extramuros se hubiera quedado congelado y no moviera ni un solo músculo de sus cuerpos. Andrea pensaba para sí misma que qué era mejor, si escuchar fuera a un grupo de personas o que éstas hubiesen enmudecido de un modo un tanto antinatural. Una vez recogido todo, los 3 salieron en busca de los responsables, no para echar ninguna reprimenda, porque los de fuera no tenían por qué saber lo que hacían padre e hijas en el interior del edificio, pero sí para ponerle cara a los que habían fastidiado su grabación. Para asombro de todos, allí fuera no había nadie. Ni gente, ni luces, ni coche, ni huellas, ni nada de nada. Era una zona totalmente oscurecida por la noche veraniega, así que cualquier rastro de faros de coche o linterna se hubiera detectado muy fácilmente. No, allí solo estaban ellos 3, con el sonido del poco viento que corría y los grillos zaragozanos típicos de la tierra. Marcos no entendía qué había pasado. Quizás las paredes del edificio servían de algún modo de amplificador de un ruido natural, parecido al bullicio humano o algo por el estilo.
La noche estaba preciosa, y pronto quitaron hierro al asunto, y dando un paseo refrescante, hijas y padre retornaron al coche para volver a casa. Pero obviamente esta historia de testimonio paranormal no acaba aquí. Al cabo de 2 días, Marta envió un WhatsApp a su padre. Marcos ya casi había olvidado el estudio científico de aquella noche y se encontraba absorto en la lectura de nuevos acontecimientos históricos, desconocidos para él hasta ese momento. Deteniendo su lectura, desbloqueó su móvil y leyó el mensaje de Marta. Sus hijas habían escuchado la grabación. Poco tardaron los tres en reunirse en el salón de la casa para poner las grabaciones a todo volumen. Marcos se quedó anonadado con lo que estaba escuchando. Disparos, gritos, gente hablando y dando órdenes. En fin, lo que es una batalla. Es como un ataque bestial a la posición. Una batalla. Los tienen cerca. Oigo fusiles de la guerra civil, los clásicos Mauser disparando. Pero lo que más me puso los pelos de punta es el grito de mujeres. Y es que Marcos sabía que, cuando el ejército republicano cerró el cerco sobre el edificio, había casas contiguas con mujeres civiles que habían quedado atrapados dentro de la lucha. Es por ello que algunas de ellas, para evitar la muerte, tuvieron que entrar en el edificio para resguardarse junto con los soldados sublevados. Pensando remotamente en una posible broma de sus hijas, Marcos escuchó la psicofonía que su móvil había grabado, y era exactamente idéntica a la del móvil de su hija, solo que más floja, como si estuviera más alejada del foco de sonido. Era por tanto imposible que hubiera habido manipulación de ambos móviles. Si las grabadoras habían grabado todo eso, ¿cómo era que no habían grabado el enorme bullicio que estaba dándose lugar fuera de los muros? Si Marta, Andrea y Marcos lo oían, era lógico que hubieran sido captadas por las grabadoras, destruyendo así las posibles psicofonías que hubieran capturado. Si por el contrario hubieran escuchado alguna explosión o grito, como había quedado reflejado en el audio, hubieran salido asustados y a toda prisa de allí. Pero aún faltaba la guinda aquella noche del todo loca. Las hijas le enseñaron el móvil a su padre, mostrando las fotos que durante el recorrido por Belchite Viejo ellas habían estado haciendo, como recorriendo el entorno a su alrededor. Era una sombra o figura blanca en la oscuridad de la noche, una foto sin flash. Marta y Andrea le contaron a su padre que se estuvieron apartando adrede del grupo porque estaban viendo algo. Según sus palabras, había como un ser de luz blanca que parecía revolotear alrededor de Marcos y su amigo el guía. Casualmente la foto fue tomada en el Trujal, un depósito que por entonces se utilizaba para prensar olivas y fabricar aceite, y que ahora era la zona conmemorativa a los caídos en la refriega, pues ese lugar se utilizó como fosa común improvisada durante el asedio. Creo, papá, que nos ha estado acompañando muy rato. A lo mejor nos puedo seguir luego al edificio a medianoche. Marcos no podía razonar con calma. Era mucha información de un supuesto suceso paranormal que ni él mismo entendía, y que sus hijas, además, estaban aportando más si cabe información de lo que habían visto y oído. ¿Un ser blanquecino capturado por la cámara de móvil dentro de Belchite Viejo? ¿Una psicofonía grabada en 2 móviles que suena a momentos de combates sangrientos? Era un hecho, sí. Luego, cada uno puede creer o no. Ahí pareció morir el misterio por resolver de un padre con sus 2 hijas, y que Marcos ha querido compartir en este canal para el conocimiento de todos. Una noche cualquiera, de las múltiples veces que padre e hija recorrían el pueblo viejo de Belchite en un recorrido nocturno, se convirtió, sin embargo, en una noche que nunca olvidarán jamás. Sea lo que fuese aquello, pareció hacer ruta junto a ellos
y mostrarse tanto en audio como en imagen. Quizás sea una pareidolia o quizás no. Eso lo dejo a juicio de los miembros y seguidores del canal. Lo que sí es cierto es que las chicas vieron algo alrededor de su padre y el guía, y luego tuvieron la oportunidad de escuchar un bullicio que, ante lo imposible del hecho, desapareció al igual que desaparecen, inexorablemente, estos vestigios de la guerra que hoy podemos visitar en Zaragoza.
Claro, nos había pasado anteriormente de que, por ejemplo, el guía, que es amigo de mi padre, el antiguo guía, en una de las visitas de noche, de repente en San Martín, que es la iglesia del fondo, pues resulta que en una de las capillas de repente se le apagó la linterna, ¿sabes? Esas cosas. Entonces... Pequeñas cosas sí. que tampoco era para darle tanta importancia. La cosa es que durante esa visita de por la tarde pues nos pasaron pequeñas cosas de sentirnos vigiladas, perseguidas, observadas. Sentir que había algo, pero realmente tú mirabas a tu alrededor y no había nada. No había nada, pero no había nada fuera de lo normal. Pero aún la sensación de que estaban vigilándote la tenías. Entonces, durante esa visita de tarde, pues resulta que sentimos varias cosas, como que había gente siguiéndonos, que nos estaban observando. ¿Verdad, Vero? No es la típica visita que pasa desapercibida, sino que notabas como que había algo, pero claro, no sabíamos realmente nada porque tampoco nos había pasado anteriormente algo como lo que nos iba a pasar ese día. Entonces empezamos la visita nocturna. Y entonces la visita nocturna, o sea, el grupo de gente íbamos por las calles Con la visita vieja. guiada. Y de esto que estamos justamente en la esquina de la casa de la Domi, o sea que hace una especie de esquina, que me da la sensación como que me tenía que girar. No sé cómo explicarlo. Algo la llamo. Me dijo que me girase. Me giro y pude ver una especie de presencia luminosa. Una figura. Una figura, pero era todo luz. O sea, brillaba en la puerta del mismo Trujal. Me quedé mirándolo y le dije a mi hermana, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y entonces yo me giré porque nos habíamos quedado un poco apartadas porque el grupo siguió para adelante. Nosotros nos quedamos un poco más atrás para grabar planos. De repente me giro y veo lo mismo. Y yo con cara de Vero. Y de repente digo, Vero, ¿es eso de allí? Graba. Sí, graba. O sea, graba y esto. entonces me puse a intentar grabar, pero no pude conseguir nada. O sea, es que me quedé... Se quedó en shock. Sí, nos quedamos en shock sí. porque esta situación no la habíamos vivido antes. Me costó hasta entender lo que había visto, sinceramente. Que es que éramos el único, ¿cómo decirlo? El único grupo que iba... Bueno, éramos el último grupo. Todo esto en plena pandemia, también hay que decir. Claro, entonces éramos el único grupo, no había nadie en San Agustín, no había nadie en el Trujal. Todo esto cuando estuvimos en San Agustín, en la calle San Agustín, me acuerdo que fue donde yo grabé un plano. Sí. Que ahí es donde viene la foto de esa cara, no sé cómo decirlo. Desgarradora. Desgarradora. Con un rostro de dolor. Sí. Sí, con una expresión de dolor, sí. Y realmente de ahí viene esa foto. O sea, viene del vídeo ese que vimos una cosa formándose. Dijimos, ¿qué es esto? De repente sí, le hicimos zoom y sí, apareció lo que justo viene a ser una cara. De esas veces que tú ves las cosas y dices, a ver, te acabo de ver, lo he visto, pero no me lo puedo creer. Bueno, aparcamos, entramos al lugar y ya nada más entrar, pues pasó lo que pasó. Yo puse mi móvil para grabar, lo puse en un escombro que había ahí. En la entrada. Sí. En la margen derecha. Y entonces, pues ya grabando, nosotras nos sentamos en silencio en uno de los laterales. En la margen derecha. Y entonces, ya sentados, mi padre iba con una linterna para que si alguien entraba en el lugar, pues no se diera ningún susto. Para decir, oye, que estamos aquí, pues pasa de largo normal. O que sepas que estamos aquí. Y entonces, justamente cuando estamos sentados, a los segundos, como muy tarde, al minuto 1, 2, se empiezan a escuchar, empezamos a escuchar un montón de gente, pero un montón, o sea, es que no se entendía nada. Pero muchísima gente, o sea, se escuchaban voces, pero y decías, ¿dónde están?
Claro, era que estabas ahí sentado y de repente escuchabas barullo, gente fuera, gente detrás tuya, porque no estaban en el otro lado, no, es que estaban en tu espalda, que Sí. daba a una pared. Entonces había un hueco en la pared, me acuerdo, y Vero y mi padre se asomaban, en plan, a ver si había gente, y no había gente. nadie. O sea, se escuchaba un montón de barullo, pero no entendías qué decían.